Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Es un momento, digamos, importante para poder recordar todas las luchas de todas esas mujeres que en su momento, digamos, momento histórico, eran tratadas de brujas, de histéricas, de locas, pero es gracias a esas luchas que hoy tenemos el derecho a elegir y ser electas, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a que no se nos imponga un matrimonio siendo menores de edad, a que podamos ser responsables de nuestros hijos e hijas, que no nos los quiten y que tengamos una responsabilidad con respecto a esto. También gracias a esas locas, histéricas y brujas tenemos derecho a tener una vida libre de violencia, a que tengamos servicios para que efectivamente podamos hacer valer esos derechos. Gracias a ellas también podemos divorciarnos o podemos simple y sencillamente elegir vivir solas. Y así podría seguir enumerando una serie de cosas que me parece, digamos, muy importante plantear, porque efectivamente, como hoy nos tratan algunas de las que trabajamos estos temas como locas, histéricas y etcétera, a estas mujeres a las cuales les debemos tanto, también las trataron de esa manera. Porque trabajar por mejorar las condiciones y lograr la igualdad entre hombres y mujeres implica costos para las que asumen ese gran reto. Por eso hoy aquí en Sobre la Mesa quisimos precisamente hablar de la conmemoración del 8 de marzo y estamos utilizando precisamente el lema que utilizó Naciones Unidas para este año: Generación Igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. Entonces vamos a estar hablando acá en Sobre la Mesa sobre este tema con la doctora Diana Senior, ella es doctora en Historia Contemporánea y politóloga. Y también con la máster Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional. Un gusto estar aquí. Bueno, y para iniciar, como es habitual, vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Sería importante un poco también explicar por qué sigue siendo relevante, aunque la cápsula un poco va explicando, pero por qué sigue siendo relevante conmemorar el 8 de marzo. Bueno, antes de iniciar quiero dar las gracias por la invitación a todo el equipo de Sobre la Mesa, a Argentina Tavia, a Roberto Jaén, a vos y a la gente del CIEP, de la Escuela de Ciencias Políticas, de la cual también estoy orgullosamente hija. El 8 de marzo, pues efectivamente es un espacio, como bien lo mencionaba la cápsula, para conmemorar, no es una celebración, esto es importante que quede claro, básicamente porque estamos recordando, estamos honrando a las más de 140 mujeres que murieron incendiadas en una fábrica en Nueva York.
y a inicios del siglo XX, y en ese sentido todas las luchas y las reivindicaciones que han venido sucediéndose a partir de entonces, que llegan justamente con la conmemoración, digamos, y la instauración del Día Internacional en 1952 por Naciones Unidas, nos da un espacio para la reflexión, pero también para ir avanzando en materia no solamente de derechos humanos, sino de otros aspectos que son importantes para el desarrollo de las mujeres. Entonces, visibilizar en primera instancia a las mujeres en una fecha, a las mujeres me refiero también, no hablar del Día Internacional de la Mujer, somos mujeres en las distintas diversidades en las cuales nos reflejamos, es importante destacar en el marco de la fecha que acabamos de celebrar. Claro, y efectivamente hay muchos instrumentos y se ha generado mucha jurisprudencia y convenciones internacionales precisamente para ir sobre ese camino. Cuando una ve el concepto, digamos, o analiza el concepto de discriminación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, se da cuenta que efectivamente casi que cualquier cosa, ¿verdad?, se podría un poco legislar, por decirlo de alguna manera, con ese concepto a favor de las mujeres. En ese sentido, ¿cómo la Sala Constitucional aporta precisamente a que este concepto de no discriminación contra las mujeres se haga realmente efectivo? Doña Nancy, perdón, sí, Marcela, que la estaba viendo. Un saludo, Marcela y Diana, y a las personas que nos escuchan. Sí, es una oportunidad esta fecha para poder visibilizar el trabajo que ha hecho la Sala Constitucional en estos 30 años en luchar contra la discriminación de todas las personas y en particular de la mujer. Tenemos la ventaja en Costa Rica de tener un marco convencional, es decir, de tratados internacionales específicos que protegen a la mujer. También tenemos una constitución política que prohíbe la discriminación y una serie de leyes que promueven acciones afirmativas. Y también un tribunal accesible, gratuito en materia de habeas corpus y amparo para reclamar casos específicos, que trabaja 365 días al año, 24 horas al día, y esa combinación entre ese marco del derecho y los mecanismos efectivos para hacer cumplir ese derecho ha permitido a la Sala hacer un gran aporte para cambiar la sociedad en estos 30 años. Y entonces hemos tenido casos donde se ha exigido paridad en juntas directivas, en comisiones legislativas, y tenemos el emblemático caso de la paridad horizontal, que vino a cambiar mucho la política y a aumentar el número de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa. Y todo esto lo que ha permitido es permear, digamos, varios estratos de la sociedad para cambiar la cultura. Este es un típico caso donde la jurisprudencia como fuente de derecho impacta directamente a la sociedad. Señora magistrada, tal vez podría ampliar precisamente en ese voto, ¿verdad?, sobre el tema de paridad, que lo que permitió fue precisamente la interpretación que estábamos pensando que era la que se iba a dar, de que la paridad y la alternancia se debía dar también en encabezamientos. Ahí, digamos, usted estuvo en esa resolución. Sí, el caso se trata de una diputada y una funcionaria legislativa que están inconformes con la interpretación que el Tribunal Supremo de Elecciones le venía dando al artículo 52, inciso O del Código Electoral, porque recuerden que el tribunal venía promoviendo la paridad y la alternancia, es decir, la paridad, que existiera 50% hombres y mujeres, y que se diera una alternancia mujer-hombre, hombre-mujer vertical, pero no decía nada sobre el encabezamiento de las listas. Y entonces las mujeres siempre terminaban en la parte de abajo de las listas, de tal forma que la elección era muy difícil. Y entonces ellas dicen, mire, esta interpretación va contra la Convención de los Derechos de No Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y la Sala acoge la tesis planteada aplicando directamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es básicamente lo que la Sala hace en varios campos,
y se da y la sala dice, mire, la paridad que está en el artículo 2 del Código Electoral es transversal y tiene que ser efectiva a través del mecanismo que mejor tutele los derechos de la mujer. Entonces no puede ser solo vertical, sino horizontal en los encabezamientos. Y eso significó que de las elecciones anteriores se pasara de 9 mujeres a 26 mujeres en la elección siguiente. Porque si usted tiene que encabezar San José, por ejemplo, con un hombre, Alajuela tenía que encabezar con mujer, y eso la ponía en una posición de mayor elegibilidad que cuando estaba en la parte de abajo de la lista. Y yo siento que esta es una de las sentencias más importantes en materia de paridad en la historia del país y también a nivel latinoamericano. Claro, porque la gran crítica fue que pasamos de la cuota de 40% a paridad y que en lugar de aumentar, porque ya con la cuota habíamos logrado como un techo, cuando se aplica con la interpretación del tribunal, más bien bajamos la cantidad de mujeres, ¿verdad? Y que en realidad la lógica, y ahí tal vez Diana, en un minuto antes de ir a la pausa, si no retomamos a la vuelta, es algo importante en el sentido de que paridad es más, digamos, ligado al concepto de justicia y no tanto al tema de acción afirmativa. Pero mejor vamos a la pausa para que lo puedas explicar bien y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, Generación Igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. Antes de ir a una pausa, precisamente le estaba preguntando a Diana sobre por qué paridad no es una acción afirmativa, sino que más bien es una acción que busca la justicia. Me parece un punto fundamental que me hagas esa pregunta y que podamos explicarlo, básicamente porque cuando nos quedamos solamente con la idea de acciones afirmativas, pensamos que estamos haciéndole un favor a cierta población. Y en realidad estamos hablando de la mitad de la población mundial y en muchos de los países la mitad o más de sus respectivas jurisdicciones políticas. Entonces, de alguna manera es un momento de justicia, pero también es un momento de reivindicación y poder darle ese espacio a las mujeres, un espacio que deberían tener, pero que no ha sido consolidado. De ahí un poco el asunto de las acciones afirmativas. Pero bueno, el tema de la paridad viene dado justamente por ese espacio que debe ser consolidado a las mujeres y que debe ser garantizado también para que ellas puedan acceder a los diferentes espacios que consideren pertinentes. Claro, y es que efectivamente cuando uno habla desde la justicia, lo que busca es que si representas el 50% de la población, estés igualmente representada en todos los espacios de toma de decisiones en la misma proporción. Y efectivamente cuando ahora la magistrada explicaba lo que sucedió cuando se aplicó paridad la primera vez, es que una vez que y pasó con la cuota, se creó la norma y los partidos encontraron la forma para que, por supuesto, que los que quedaran fueran, digamos, los hombres. Y eso pasa también, Diana, ahora en las elecciones municipales. No se lo pregunto a la magistrada porque estoy segura que va a ir a dar a la sala, porque no la interpretación, ¿verdad?, que le da el Tribunal Supremo de Elecciones ahora los encabezamientos, se cruza por el tema del derecho a la reelección. Entonces, un poco yo pregunto, ¿qué tienen más derecho las mujeres a ser electas y elegir o los hombres a ser reelectos? Bueno, sería lo primero, claramente. Y por otra parte, sí, efectivamente hay espacios dentro de los partidos políticos que efectivamente han sido como vedados a las mujeres y en esta última elección quedó completamente desnudado, ¿no? Y no solamente pensar en las mujeres que quedaron electas como alcaldesas, sino de ahí para abajo, regidoras, síndicas, y ya no pensemos solamente en mujeres, sino veamos la diversidad de la composición de las mujeres. Y pienso en mujeres afrodescendientes que estaban, por ejemplo, en puestos de elección como alcaldesas o vicealcaldesas, inclusive como regidoras, y no hay ni una sola en representaciones de importancia. Entonces ahí sí es un llamado de atención, ¿verdad?, que hasta dónde las cuotas han servido y hasta dónde de alguna manera se han convertido para algunas en un obstáculo, ¿verdad?, para acceder a ciertos puestos de representación. Claro, y sí, no solo hablar de las mujeres, sino de la diversidad de las mujeres, que ahí todavía, digamos, se complica muchísimo más. Correcto. Porque claro, el tipo de mujer que llega a los puestos son mujeres que podríamos decir privilegiadas, aunque
¿verdad? Para utilizar el concepto privilegiadas con respecto a las otras, porque no son privilegiadas con respecto a los hombres, pero efectivamente mujeres indígenas, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres afro, además no son ni electas, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos mucho que caminar. Y en el sentido de que, bueno, y además las que llegan en condiciones que tampoco son como las mejores, y ahí me gustaría que la señora magistrada nos ampliara, en el sentido de que, bueno, llegan mujeres, ¿verdad? Pero hay una serie de barreras para el ejercicio de sus cargos, que es lo que la Convención Belén do Pará, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y el mecanismo ha planteado como violencia política. En ese sentido, la sala ha tenido, digamos, algunos planteamientos que una podría explicar de cómo han tenido mujeres que recurrir a la sala para poder hacer un ejercicio efectivo de sus derechos. Sí, primero quiero agregar a lo que dijo Diana algo muy importante y bueno, es cómo a través del derecho y la jurisprudencia se promueve el cambio social, en este caso para cerrar brechas de desigualdad en la sociedad. Y el cambio que se ha dado con esta jurisprudencia no es pequeña cosa, porque viene a consolidar ese tránsito entre el derecho de la mujer a votar a ser votada. Y eso va a permear transversalmente toda la política pública conforme las mujeres ocupen más puestos, en este caso de representación popular, que son espacios desde donde se reproduce y se genera política pública a la vez. Entonces eso va a permear todos los estratos de la sociedad y ahora que se consolida en el 2024 la paridad horizontal en materia municipal, va a trascender del gobierno nacional al gobierno local y yo sí espero un cambio radical, es decir, y mucho más acelerado que el que se ha venido dando. Yo me atrevo a decir que este es el siglo de la mujer, yo lo quiero ver en forma propositiva. Pero mientras llegamos a eso, sí, hemos tenido casos de todos los tipos. En este caso, quiero destacar el de una diputada del Partido Liberación Nacional, doña Ana Lucía Delgado, que es electa en el momento en que ella está en licencia de maternidad y le corresponde incorporarse el 1 de mayo para ser juramentada y poder votar el directorio legislativo. Ella solicita un permiso a la oficina respectiva de la asamblea y le dice que no, que ella mientras está en licencia no puede ejercer en este caso su representación como diputada ni su derecho al trabajo. Y en ese caso la sala dice, no, mire, la licencia de maternidad no es una incapacidad, además de ella tenía permiso médico, estaba en perfectas condiciones de salud. Y la sala además hace un desarrollo de cómo eso le afecta a sus derechos políticos a ella como diputada electa de la República, porque ella tenía derecho a votar ese día porque era un acto irreproductible y a que sus representados en la sociedad que la eligieron estuvieran representados por ella ese día. Y entonces en eso la sentencia sí marca una gran diferencia y un gran precedente en ese sentido y además le hace un llamado de atención a la Caja Costarricense de Seguro Social de cómo interpreta el reglamento de maternidad, porque este permite que la mujer se incorpore durante la licencia, pero solo a labores del hogar. Y entonces la sala le dice, no, mire, usted tiene que actualizar de acuerdo a la realidad actual del siglo XXI y de la incorporación de la mujer en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo, el derecho de la mujer a participar, si así lo desea, durante la licencia de maternidad en el trabajo. Además, llama la atención de que sí lo permiten labores del hogar, ¿verdad? Como si las labores del hogar fueran algo menor y además fueran algo como liviano, como que nada va a pasar, ¿verdad? Es exactamente reproducir. Seguro redactado por hombres, porque las labores del hogar para las que le hemos hecho son muy pesadas. Sí, por supuesto, cuando una realmente sabe lo que significa limpiar una casa a fondo, lavar, aplanchar, cocinar y además el cuidado de un bebé recién nacido, una diría, eso es muchísimo más trabajo que ir un 1 de mayo
a representar. O estar en la oficina, exacto, un trabajo más sedentario, por supuesto. ¿Verdad? Ese es un ejemplo, digamos, de cómo en el siglo XXI todavía estamos viendo legislación rezagada que a través de este mecanismo que hay de control constitucional en amparo y en acción de inconstitucionalidad, los ciudadanos pueden activar estos casos ante la sala para venir a actualizar los reglamentos y las leyes a lo que las convenciones que el país ha firmado nos obligan y a la realidad del siglo actual. Sí, y eso probablemente tiene mucho que ver con ese concepto, Diana, que se utiliza del piso engomado, ¿verdad? De las condiciones que no permiten a las mujeres seguir avanzando. A ver si nos los puedes explicar. Bueno, son dentro de estos procesos, por ejemplo, tengo que hacer la acotación de la interseccionalidad, porque no solamente fue un concepto que teóricamente lo aportó una afroamericana, sino que vino a dar una luz desde la parte teórica, también desde el análisis práctico de las diferentes formas de discriminación a las cuales podían estar sometidas las mujeres. Entonces ese piso de goma tiene que ver, por ejemplo, con el género, tiene que ver con lo que se conocía como raza, que ahora se habla más bien de etnia, tiene que ver con la clase social, ahora se habla más de su condición socioeconómica, se habla de edad, sexualidad, ubicación geográfico-espacial, es más, hay toda una gama, ocupación, toda una gama de situaciones, condición migratoria, que podrían estar afectando el avance de las mujeres en diferentes espacios de la realidad social. Entonces, es importante tenerlos en cuenta para poder entender por qué, digamos, hay esas brechas todavía dentro de las mujeres, pero también entre mujeres y hombres. Claro, y ahí una también se pregunta, hasta mujeres que tienen mucho poder como las diputadas, ¿verdad? Y ahí creo que hay otra sentencia, señora magistrada, con respecto a conformación de comisiones. Yo hice una investigación, claro, en otro momento histórico, sobre la conformación de las comisiones en la Asamblea Legislativa, y las comisiones de muchísimo más peso político, ¿verdad? Y una incidencia directa, eran hombres, y por el lado la de la mujer, la del tema de la familia, ahí estaban como todas las mujeres, ¿verdad? También como haciendo esa separación, pero hay una específica, una sentencia. Sí, la sala ha hecho mucho énfasis en que en el órgano de mayor representación del país exista el mayor equilibrio posible en todos los sentidos a la hora de integrar las comisiones, que estén representados todos los partidos y que por supuesto esté integrada por hombres y mujeres para que no se dé eso. Y entonces desde una sentencia, bueno, desde hace bastantes años, la Asamblea se ha tenido que conformar a buscar ese equilibrio, no solo en las fuerzas políticas, sino también en el género a la hora de integrar las comisiones. Y yo creo que eso también impacta positivamente las leyes y las políticas públicas que emanan del Congreso de la República. Claro, tal vez lo más lamentable es tener que acudir a la sala para hacer efectivo algo que una pensaría que es muy lógico. Si tenés una representación en un órgano colegiado, pues la representación en las comisiones tendría que ser igual representativo, ¿verdad? Pero algo que nos puede parecer a nosotras muy lógico, al final tenemos que acudir a la sala constitucional para que se haga realidad. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Sobre la Mesa, Generación Igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. Por redes sociales nos envían una pregunta que evidentemente es más que todo para la señora magistrada, pero bueno, ya también nos puede aportar. Miguel José lo que nos plantea es si efectivamente es un deber de las personas en el Poder Judicial, en los diferentes juzgados, de aplicar la perspectiva de género en todas las decisiones o en todas las sentencias que efectivamente digamos, ejecuten o desarrollen. ¿Eso cómo se puede ver en el Poder Judicial? Bueno, gracias Miguel por la pregunta. En realidad el derecho tiene una jerarquía normativa donde está la Constitución y luego sigue en rango los tratados internacionales de derechos humanos
vigentes en la República por encima de las leyes. Todo juez de la República tiene que respetar esa jerarquía y por lo tanto, cuando se trata de un caso donde hay que aplicar una convención en materia de género, es obligatorio para el juez aplicar la Constitución y la ley, y los convenios internacionales en nuestro país están incorporados a la Constitución de acuerdo al artículo 48. Entonces la respuesta es sí, pero igual la perspectiva de derechos humanos en todas las materias en que los jueces tengan que intervenir. Y tengo que decir que el Poder Judicial es de los que más avance ha hecho en esta materia, digamos, en el país, tal vez por el impacto que ha tenido la creación de una comisión de género en el Poder Judicial que busca impulsar políticas en esta materia, en todo lo que es el gobierno judicial. Y le puedo decir por experiencia que yo entré a un Poder Judicial donde solo había una magistrada mujer hace 30 años, pero donde las juezas eran muy pocas. Entonces, por ejemplo, de 1950 o 52, que tuvimos la primera jueza, María Eugenia Vargas Solera, hoy en día tenemos casi un 50% de juezas en el Poder Judicial, y eso ha sido un giro completo en 30 años. También lo podemos ver en lo que se llama la clase gerencial o en los puestos de jefatura más importantes. Tenemos una fiscala general de la República, tenemos una directora administrativa del Poder Judicial, una directora del Departamento de Planificación, de Recursos Humanos, una secretaria general de la Corte, de tal forma que aún en los puestos de mayor jerarquía ahorita están mayoritariamente en el campo administrativo ocupados por mujeres. La directora de Tecnología de la Información también es una mujer. Y entonces se ha invertido mucho en capacitación y en incorporar a la mujer en los espacios de poder en el Poder Judicial en todos los niveles, y eso necesariamente debería reflejarse también en la aplicación de estos instrumentos internacionales de derechos humanos que son obligatorios para todos los aplicadores del derecho, no solo para los jueces de la República. Yo quería agregar algo, sí, porque también colaboro con la Subcomisión de Acceso a la Justicia, y dentro de esta está la de poblaciones afrodescendientes, y lo que he podido constatar es que la mayoría de las que participan ahí son mujeres. Entonces eso de alguna manera avala lo que está diciendo la magistrada, ahora que hay una gran cantidad de mujeres trabajando en esos espacios y que están también garantizando, además una mujer trans. Y eso también da no solamente una visibilidad, pero también una perspectiva distinta dentro del proceso en materia judicial. Claro, ahí también yo voy a meter la cuchara, perdón. Sí, se ha avanzado en que haya más y más mujeres en el Poder Judicial. También ha habido, desde el Poder Judicial se han planteado cosas como lo que fue mucho desde la defensa pública, la reforma al artículo 77 bis de la ley de psicotrópicos, ¿verdad? Que es la única ley en el mundo que tiene proporcionalidad y perspectiva de género, ¿verdad? Y que entonces las mujeres que ingresan algún tipo de droga a un centro penal que tiene una serie de condiciones de vulnerabilidad, porque bueno, si es una mujer que está en condición de violencia, el que su pareja esté en un centro penal no corta el círculo de violencia, ¿verdad? O una serie de condiciones que entonces esa es una reforma, digamos, que pasaba por la Asamblea Legislativa, pero que fue impulsada desde el Poder Judicial, que me parece que es relevante, pero bueno, ahí también creo que tenemos todavía mucho que hacer en el sentido, como en toda la institucionalidad pública, de que sí, avanzar en que existan más y más mujeres es importante, pero que también conozcan, ¿verdad?, sobre qué es lo que significa la perspectiva de género, ¿verdad?, y cómo aplicarla, porque en algún momento trabajé precisamente con esta reforma y además había una jueza en específico que se negaba a aplicar el 77 bis y yo decía, pero ¿cómo es posible, verdad? Entonces hubo que hacer como todo un trabajo específico al respecto, y yo creo que en eso el Poder Judicial nos puede, digamos, plantear buenas prácticas en ese sentido, y bueno, y a la persona que nos pregunta también decirle que si cree que en algún momento alguna sentencia no tiene perspectiva de género, bueno, también hay que exigir que apliquen la perspectiva de género si usted conoce alguna sentencia que no la esté, digamos, aplicando adecuadamente. Creo que es como de doble vía, ¿verdad? A veces nada más esperamos
que lo apliquen, ¿verdad? Y muchas veces también tenemos como argumentos a favor. Y doña Nancy, usted también planteaba lo que ha sido históricamente el cambio en el Poder Judicial, y en ese sentido, cuán difícil ha sido precisamente romper ese techo de cristal en el Poder Judicial, porque además es una estructura bastante, bueno, el derecho en general, que es como la gran crítica que hace Alda Facio, es muy patriarcal, y evidentemente los poderes judiciales, ¿verdad?, y los tribunales en el mundo son bastante patriarcales. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes avanzar en ese sentido? Mire, a mí me tocó bastante menos difícil que otras mujeres que me antecedieron, Claro. y hay que hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Nosotros tuvimos grandes lideresas en el Poder Judicial que efectivamente en una estructura absolutamente patriarcal abrieron esos espacios para todas nosotros, de tal forma que ahora somos un montón. Hay que reconocer, como decía, a esta jueza María Eugenia Vargas Solera, que fue la primera jueza de la República, Claro. a la primera magistrada, ahora María Guzmán Zanetti, que la eligieron en 1984, y definitivamente a doña Zarela Villanueva, que también fue de las primeras magistradas, pero fue una persona que agarró la bandera de género en el Poder Judicial para conformar una política de género, una comisión de género en el Poder Judicial, y que también desde siendo la primera y única mujer en casi 200 años presidenta del Poder Judicial, le dio un gran impulso a políticas de género en el Poder Judicial, y dejó una gran escuela. Y quería decirle a don Miguel y a toda la audiencia que no es de extrañar, esto no es una materia, digamos, esotérica, es que los derechos de las mujeres son derechos humanos puros y simples. Sí. Lo único que se busca es la misma igualdad que tienen los hombres en todos los demás espacios de la sociedad, el derecho a vivir sin violencia, a poder escoger libremente el trabajo, a no ser acosadas en el trabajo o en la calle, a no morir asesinadas por la condición de ser mujeres. Y eso, digamos, una democracia que no puede respetar eso e incorporar el 50% de la mujer, definitivamente es una democracia incompleta, y nosotros no vamos a poder alcanzar el pleno desarrollo ni el desarrollo económico que tanto está necesitando esta sociedad hasta que no exista esa igualdad. Claro, eso es muy importante, y también, digamos, hacer visibles, por eso yo al inicio en la introducción decía las locas, histéricas, brujas, ¿verdad? Porque siempre es como desde la connotación negativa, esas mujeres que han sido pioneras, ¿verdad? Y hay otras, y habrán otras, lastimosamente, porque no hemos logrado la igualdad, todavía nos falta muchísimo, pero sí reconocer que gracias a esas que están, ¿verdad?, que vienen atrás, es que aún están en mejores condiciones, ¿verdad? Y yo eso siempre lo planteo, porque cuando a veces hoy en día te dicen, ay, pero ¿cómo? ¿Cuál? Si ya hemos logrado, hemos avanzado mucho, se les olvida que hace muy poco tiempo todos esos derechos de los que ahora somos beneficiadas no existían, ¿verdad? Entonces es realmente muy importante reconocer a esas mujeres. Y en ese reconocimiento de las mujeres, algo en lo que no hemos logrado avanzar mucho, Diana, es en el tema de reconocer el trabajo doméstico no remunerado, que hecho lo hablábamos en el bloque pasado, ¿verdad? Porque es importante hacerlo visible. Bueno, porque es un trabajo que está ahí, que es diario, que es cotidiano, que implica esfuerzo, que implica dedicación, que es indispensable dentro de la sostenibilidad de las economías de los diferentes países. Pero en el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, pues la economía doméstica es fundamental. Si ese trabajo no se hace, pues básicamente no podemos imaginarnos el día a día, digamos, el trabajo fuera del hogar, o las tareas fuera del hogar, eso implica el estudio también y el trabajo. Entonces, la remuneración también cae dentro de la consideración de derechos humanos, es algo que debe darse y no debería cuestionarse de ninguna manera. Deberíamos avanzar justamente en esa materia y no pensar solamente que es un espacio vedado y que no se ha dado, sino que dar pasos para que eso se efectivice. Claro, y en ese sentido,
doña Nancy, pero vamos a ir a una pausa, pero se la dejo ahí de una vez para que lo vaya pensando. También cómo las mujeres que solo están en sus casas también están en mayores condiciones de vulnerabilidad y muchas veces en algún momento se les niega algún derecho porque solo están en la casa y no trabajan. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la respuesta. Continuamos acá en Sobre la Mesa, Generación Igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. Doña Nancy, precisamente antes de ir a la pausa planteamos sobre también las condiciones de vulnerabilidad que mantienen a las mujeres que solamente están ejerciendo, digamos, esas labores de trabajo no remunerado y de hecho en la sala se ha presentado alguna situación en ese sentido que ha sido necesario, digamos, intervenir. Sí, en materia de seguridad social hemos tenido algunos casos donde la mujer dependiente económicamente de su pareja, por el hecho de que no tiene un vínculo formal de 3 años o más, ha sido, digamos, discriminada de acceder a los servicios de salud, cuando la Caja siempre había venido aplicando ese reglamento de aseguramiento, tomando en cuenta que existiera una relación estable y de dependencia económica. Pero de pronto le introdujeron este otro nuevo parámetro de que tenía que ser una relación de 3 años y con eso se dejaba en desamparo a cientos de mujeres en el país sin derecho a acceso a la salud, muchas de ellas con cáncer y con enfermedades, digamos, complicadas. Y la sala le dijo a la Caja, no, mire, usted a la hora de aplicar el reglamento de aseguramiento no puede poner la barrera de 3 años como una barrera de acceso al sistema de salud. Una vez comprobado que existe una relación estable y de dependencia económica, tiene que proceder el aseguramiento de la mujer y con esto le da una mayor cobertura de protección a miles de mujeres que por muchas razones no pueden formalizar el vínculo que tienen o que tienen un vínculo estable con hijos dependientes. Creo que uno de los casos tenía de 3 a 5 hijos que además dependían también de ese vínculo y el Estado tiene que reconocer, digamos, esa condición especial de la mujer para darle tutela y acceso al derecho a la salud. Con esta sentencia, yo calculo que sí, que cientos de mujeres que estaban en desamparo y que están en esas condiciones, que están en una relación de pareja estable y con dependencia económica, van a poder tener acceso a los servicios de salud. Claro, y volvemos a lo que decíamos de que cosas que uno pensaría que serían bastante lógicas para la institucionalidad pública terminan, digamos, llevándose a la Sala Constitucional para hacer exigibles derechos y para poder proteger, digamos, a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido recuerdo un caso que ahí, y además Diana trajo el concepto de interseccionalidad, un caso cuando estuve en algún momento trabajando con el Foro de Mujeres Afrodescendientes, que planteaban que al final el IMAS un poco aplicaba el concepto de perspectiva de género, pero no tanto interseccionalidad, y que en el caso de las mujeres afro que tienen redes de apoyo muy grandes, muchas mujeres en condición de pobreza, en condición de dependencia, tienen familiares que están en mejores condiciones, que viven fuera del país, que vienen a visitarlas y dicen, ay no, ¿cómo usted va a tener este piso de verdad, de tierra? Entonces con $100 les ponían un piso, y que entonces cuando ya llegaba el IMAS le decían, usted no está en condición de pobreza, entonces ¿verdad? No califica. Y ahí, digamos, es muy importante no solo la perspectiva de género, sino la diversidad de las mujeres y las condiciones y cómo, ¿verdad? Cada grupo también a lo interno de las mujeres tiene, ¿verdad?, diferentes redes de apoyo o no. Sí, eso es fundamental. En realidad, lo que nos brinda la categoría interseccional es ver esas diferentes perspectivas, pero la diferenciación que existe dentro de las mujeres y las diferentes categorías que pueden haber al interno de la diversidad misma de las mujeres. Entonces, esto que mencionabas de las mujeres afro es típico. Yo también he escuchado casos de mujeres en San José y en Limón que no califican para un bono de vivienda o para algún tipo de ayuda social, básicamente porque existen estas redes de apoyo, pero también existe posibilidad de migrar
o también existe otro tipo de apoyo, ¿verdad? Más allá de lo familiar, que les permite solventar las necesidades básicas que pueden estar insatisfechas. Entonces, cosa que no sucede con las mujeres indígenas, ¿verdad? Sí. Que califican de manera un poco más rápida, por decirlo así, a cualquier tipo de ayuda social. Pero sí es importante tener estas valoraciones en consideración, porque de lo contrario podemos caer rápidamente a juzgar de manera incorrecta las condiciones de vida de ciertos grupos. Claro, diga, pues das el ejemplo de las mujeres indígenas, que lamentablemente no tienen las redes de apoyo que tienen las mujeres afro, ¿verdad? Y que entonces más bien en hacer visibles, ¿verdad? Esa diferencia en positivo, ¿verdad? Se le aplica en negativo. Correcto. A algunas, que yo creo que eso es importante. Y evidentemente esto tiene como una implicación fuertísima en hacer efectivos los derechos económicos de las mujeres. Y en ese sentido, doña Nancy, cuando muchas mujeres acuden al Poder Judicial que están en condiciones de violencia, realmente no es que no quieren continuar con los procesos, ¿verdad? O que quieren seguir viviendo en esas condiciones de violencia, que es lo que a veces la gente plantea, sino que dependen económicamente muchas veces de sus agresores, ¿verdad? Y entonces alguna gente a lo interno del Poder Judicial lo que plantea es, como dice, una puede ejercer, digamos, o tutelar esos derechos, pero por el otro lado la realidad económica hace que esas mujeres vuelvan a esas condiciones. ¿Conoce usted si algo se está haciendo como para vincular esos procesos, ¿verdad? Más desde el Poder Judicial y el tema, digamos, económico, ¿verdad? Para que por lo menos durante este proceso las mujeres tengan algún subsidio, existe alguna cosa, ¿verdad? Para que no tengan que regresar a esas condiciones de violencia. Bueno, así como subsidio económico, no. Que sería ideal que la sociedad tuviera algún tipo de resguardo para mujeres que están en una situación de estas. El Poder Judicial, como les decía, tiene una comisión de género y un observatorio de género, que es lo pueden consultar en la página web, donde está toda la información relevante de todo lo que es en gobierno judicial esta materia y en el país, los femicidios, medidas de protección, pensiones alimentarias que se dictan. Y hay una sección para que las mujeres pregunten qué tengo que hacer para presentar una queja de violencia doméstica, dónde tengo que ir, o una pensión alimentaria, cómo hago y demás, que es una guía. Y hay mucha capacitación para nuestras funcionarias para que en el momento que una mujer llega pueda ser abordada, digamos, adecuadamente, pero definitivamente que el derecho no puede resolver todos los problemas culturales, claro, que es el reto más grande que nosotros tenemos, porque si bien es cierto ha habido avances en materia de derecho en general en el país y de justicia, hasta que no cambie la cultura y la educación de las personas, no vamos a poder cerrar esta brecha estructural que existe desde hace tiempo. Claro. Y este prejuicio sobre esa brecha. Claro, y es que eso es como un gran tema. La semana pasada estaba aquí una experta estadounidense sobre el tema de derechos políticos de las mujeres, Jennifer Piscopo, y ella planteaba que efectivamente también para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres el tema económico, ¿verdad? Yo le preguntaba a la magistrada lo más dramático, que es en condiciones de violencia, además en condición de pobreza, ¿verdad? Que realmente genera problemas para que las mujeres salgan de ese círculo, pero hasta en la política también el tema económico es un gran tema, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo podríamos, digamos, visibilizar, Diana? Bueno, hay diferentes estadios dentro del proceso, puede ser no solamente entre los partidos, sino a nivel de campañas o a nivel, digamos, de lo más básico que es lo local, los gobiernos locales o las juntas vecinales. En realidad son espacios autogestionados, ¿verdad? A veces hay apoyos de los propios vecinos, junta de vecinos. Ya a nivel municipal o a nivel, digamos, de partidos políticos, pues hay otras consideraciones a partir de cómo se distribuyen los dineros y quiénes se financian y quiénes no, pensando en candidaturas también, pero efectivamente hay una predisposición a destinar estos dineros hacia hombres o figuras masculinas, y alguna que otra femenina que logra colarse dentro de esos espacios. Entonces efectivamente hay que
tratar de democratizar este espacio económico dentro de lo político para que haya una mayor diversidad de quienes aspiran no solamente a cargos públicos, sino de quienes tienen la posibilidad de incidir desde lo local hasta lo nacional. Ya para concluir, y para ambas, podemos empezar con la señora magistrada, ¿cuáles serían como 2, 3 de las principales tareas pendientes que se podrían visualizar desde el Poder Judicial para avanzar hacia esa igualdad que queremos? Bueno, nosotros en el Poder Judicial trabajamos solo con el marco normativo. Si nosotros aplicamos la Constitución y la ley, y entonces cualquier cambio que venga tendría que ser desde el campo del derecho para nosotros poderlo aplicar. Y en ese sentido, hablando del tema anterior, me gusta que la Constitución de Colombia tiene una norma que habla de la igualdad de hombres y mujeres, pero establece un subsidio económico para aquellas mujeres que están en una condición de vulnerabilidad, que no tienen trabajo por un tiempo determinado. Hablando, digamos, ese es un tema que nosotros no hemos incorporado desde la legislación para proteger mujeres, por ejemplo, que tienen que salir del hogar sin nada, en una situación de violencia y que eran dependientes económicamente y no tienen trabajo, de que van, digamos, a vivir. Pero también el rezago más grande viene en el acceso al crédito y a la posibilidad de tener independencia económica. Y en eso yo creo que el país está debiendo mucho, porque en realidad la banca no ha hecho un aporte significativo, ni desde la superintendencia que controla los bancos ha habido, digamos, políticas en materia de género para generar un mayor espacio de acceso a créditos a las mujeres, para que las mujeres a su vez puedan incorporarse más formalmente al mercado laboral y no estar sin seguro, desamparadas, sin posibilidades de crecer económicamente. Y eso es muy importante porque se sabe que una mujer que salga de la pobreza, digamos, eleva a 3 personas de su condición económica también con ella. Y entonces, en la medida que nosotros invertamos en la mujer, gana toda la sociedad en todos los espacios. Claro, porque la mujer es el centro de la familia, de la sociedad, y por el rol que ha tenido culturalmente, ¿verdad? Todos sabemos, es la que vela por los hijos, la que vela por los padres, por los hermanos, es una mujer entregada mucho a los demás. Si la mujer está bien, la sociedad está bien. Claro. 30 segundos, perdón. Okay. Bueno, ¿algo que agregar? Rápidamente, bueno, aparte de visibilizar el techo de vidrio que hay en materia laboral, sobre todo porque las mujeres estamos más educadas, más profesionalizadas, espacios como los derechos humanos y que el país no sea solamente firmante de toda la materia internacional, sino que sea garante de esos derechos dentro del país. Y por otro lado, dentro del cambio que se dio constitucional, del artículo 1, que no es cosa menor, somos un país pluriétnico y multicultural, pues pasar del papel a la práctica, ¿verdad? Que podamos ver eso visibilizado en la diversidad de lo que somos y reconocernos dentro de nuestras distintas posibilidades. Muchas gracias, Diana y doña Nancy. Quisimos hacer este programa y bueno, casi que todos los años también lo hacemos porque es muy importante no solo visibilizar a nuestras ancestras, a todas las mujeres que han trabajado para hacer efectivos los derechos que hoy tenemos, las mujeres, sino también para hacer visibles todo lo que nos falta. Hoy tocamos solo unos temas, todavía tenemos mucho que avanzar. En materia comparada, podríamos decir que Costa Rica no está tan mal como otros países, pero no hemos llegado a la igualdad. Y eso, digamos, es además muy importante en el sentido de que efectivamente, como la mitad de la población, tenemos derecho a estar en las mismas condiciones que la otra mitad. No es quitarle a los otros, no es pelearnos con los otros, no es que odiemos a los otros, sino que queremos lo que nos corresponde como justamente sociedad, como justamente una sociedad igualitaria tendría que hacer. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.